¿Ya? Ya, entonces, bueno, yo soy el profesor. Les voy a, después de terminar la clase, voy a subir la clase a una página web y les voy a mandar el vínculo para que ustedes puedan mirarla si quieren más tarde. ¿Qué otra cosa más? Son 4 secciones y por lo tanto son 4 profesores los que están haciendo, pero la materia es la misma y las pruebas van a ser comunes. Las pruebas van a ser, no sé si han tenido ya pruebas, pero van a ser con el método este del U virtual, en el cual ustedes entran a la página web, abren la prueba, la resuelven, la suben al internet, etc. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más de las más generales? Si no me equivoco, son 2 pruebas generales. Vamos a tener también una presentación en que ustedes se van a juntar en grupo y van a trabajar sobre un tema y hacer una presentación sobre ese tema, ¿ya? Y no me acuerdo exactamente cuál es la puntuación, pero si no me equivoco es algo así como 40% vale la presentación, 30% la PEP 1 y 30% la PEP 2. Y también va a haber una prueba recuperativa por si a alguien le va mal por ahí. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Por supuesto, siéntanse libres de opinar e interrumpir la clase. Yo cuando hago la clase no siempre estoy mirando el chat, así que si me escriben algo por el chat a veces no lo voy a ver. Así que si tienen dudas, simplemente me dicen, profe, tengo una duda o algo por el estilo, ¿ya? ¿Qué más se me queda en el tintero? Que son las cosas generales del curso. Vamos a terminar aproximadamente vamos a terminar el 10-15 de enero, ¿ya? Les voy a enviar más tardecito al correo electrónico, les voy a enviar la programación para que vean un poco cómo vamos a ir haciendo las clases, cuándo van a ser cuándo van a ser las pruebas y cuándo van a ser las presentaciones. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Para comunicarse conmigo lo pueden hacer al correo electrónico o por chat, no, más fácil por correo electrónico nomás. ¿Ya? Si escriben algo en el U virtual, puede que no lo vea, así que yo creo que es mejor que manden correo. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda, algo especial que quieran, que incluso si es que a ustedes les interesa ver un tema a propósito, díganmelo y lo podemos ver en las clases siguientes, porque a veces hay procesos físicos que ocurren en arquitectura que nosotros, por supuesto, no necesariamente los vamos a ver, pero ustedes pueden estar interesados, así que si les interesa ver algo específico, también lo podemos discutir. ¿Qué otra cosa más? Bien, les voy a compartir pantalla entonces para que veamos, empecemos con la clase. Ya, ¿qué es lo que es la física ambiental? ¿Y por qué están viendo física ambiental como uno de los primeros cursos de la carrera? Hay 3 razones para incluir un curso de física en un programa de arquitectura. Un arquitecto debe entender los aspectos fundamentales de la física cuando estos son parte de procesos que tienen lugar
en estructuras, edificios o incluso el entorno. En términos generales, la física amplía la comprensión del mundo físico que nos rodea. Como les dije hace un ratito, la física utiliza ecuaciones y la física es una ciencia que se basa en cálculos y en resultados experimentales. Así que eso se diferencia de otras ciencias en que se basan un poco más bien en la opinión o en consensos. Dado que la física es una ciencia exacta que se apoya en las matemáticas, resolver problemas de física mejora las capacidades analíticas del estudiante. Eso significa que en general, la mayor parte, las pruebas van a ser todas pruebas de cálculos, ¿ya? Van a tener que hacer cálculos, van a tener que usar geometría, van a tener que, no sé, usar la calculadora. Tanto de descripción cualitativa no vamos a tener. Ya. Otra cosa que hay que tener presente es que este es un curso para arquitectos, pero sigue siendo un curso de física. ¿Y por qué? Porque la física es una sola. En efecto, todos los principios, conceptos, fórmulas e ideas son las que se presentarían de la misma manera en cualquier curso de física orientado a otras audiencias. O sea, lo que nosotros vamos a ver es la misma física que vería cualquier otro estudiante en cualquier otra carrera. La diferencia fundamental con los otros cursos es que los ejemplos que podamos ver van a ser ejemplos que están relacionados con la arquitectura. ¿Ya? Y la arquitectura comprende no solo los edificios y estructuras, sino que el ambiente y el entorno de esas estructuras y edificios. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos que describe el orden dentro de la naturaleza y las causas de ese orden. La ciencia es una actividad humana en curso que representa los esfuerzos colectivos, los hallazgos y la sabiduría de la raza humana, una actividad que se dedica a recopilar conocimientos sobre el mundo y organizarlo y condensarlo en leyes y teorías comprobables. La ciencia tuvo sus inicios antes de la historia registrada. ¿Cuándo fue la historia registrada? A propósito. ¿A qué se refiere historia registrada? La historia registrada se refiere a cuando empezó la escritura. Antes de que empezara la escritura, había gente, había humanidad y había ciencia, pero lo que no había era escritura. Y la escritura comenzó aproximadamente el año 5000, entre 5000 y 8000 antes de Cristo, ¿ya? Así que desde antes de esos tiempos existían personas y esas personas hacían ciencia, ¿ya? Entonces, la ciencia empezó cuando la gente descubrió por primera vez las regularidades y relaciones en la naturaleza, como los patrones de las estrellas en el cielo nocturno, los patrones climáticos, cuando comenzaba la temporada de lluvias o cuando los días se alargaban. A partir de estas regularidades, los seres humanos aprendieron a hacer predicciones que les dieron cierto control sobre su entorno. Entonces, la búsqueda de regularidades y la búsqueda de darle cierta forma o ecuaciones a esas regularidades es la manera como empezó la ciencia. Ahora, la ciencia ha sido hecha por mucha gente a lo largo de miles de años. Y no solo mucha gente, sino gente que piensa completamente distinto unos de otros. Un hindú, una persona que vive en India, a eso me refiero, puede pensar muy distinto de lo que pensamos nosotros. Puede tener un concepto de la familia, de la vida, muy distinto de lo que tenemos nosotros. Pero la ciencia es más o menos la misma.
¿Y por qué es la misma? Porque la ciencia se basa en ecuaciones, la ciencia se basa en cálculos. Y por eso es que la ciencia ha podido sobrevivir a través de los cientos de años. Un cálculo que hizo un griego hace 5.000 años atrás es el mismo cálculo que hacemos nosotros hoy día. Lo que pensaba el griego hace 5.000 años es completamente distinto a lo que pensamos nosotros. Lo que sentía ese griego es completamente distinto a lo que sentimos nosotros. Los vecinos de ese griego son completamente distintos a lo que pensamos nosotros, a los nuestros. Pero las ecuaciones y la formulación son las mismas. Por eso es que la ciencia ha podido avanzar a través de los años con aportes de distintos lados, completamente distintos, pero aportes que, como se basan en ecuaciones y se basan en estructuras, esas estructuras se mantienen, independiente de que las personas piensen distinto, ¿ya? La ciencia se basa en mediciones. Las mediciones son fundamentales para la ciencia. ¿Qué tanto se sabe sobre alguna cosa? Se relaciona con qué también puede ser medido, ¿ya? Entonces, mientras más el conocimiento sobre algo tiene que ver con la medición sobre ese algo. Las primeras mediciones científicas fueron hechas en la antigüedad, hace tiempo, en el siglo III antes de Cristo, para medir los tamaños de la Tierra, la Luna y el Sol, y las distancias entre ellos. Eso fue en el siglo III antes de Cristo. Ojo, ahí no habían celulares, no había, ni siquiera había agua corriente. A propósito, por ejemplo, cuando ustedes van al baño y abren la llave, les sale agua, ¿cierto? Bueno, los griegos que hicieron este tipo de cálculos, que son exactamente los mismos cálculos que hacemos nosotros, esos griegos no tenían una llave para poder que les diera agua en el baño. Tampoco se duchaban porque no existían las duchas, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les menciono esto? Porque para que vean que gente y personas y pensamientos muy, muy distintos son capaces de converger en ciertas ecuaciones que son universales. Veamos un poquitito uno de los primeros cálculos eh, hechos por los griegos y que demuestran el ingenio que podían tener. El tamaño, la medición del radio de la Tierra fue medido por primera vez en Egipto por Eratóstenes en el año 235 a.C. Y lo que hizo fue calcular la circunferencia de la Tierra. Él sabía, a ver, esto se los voy a explicar un poco más en detalle, sabía que el Sol estaba en lo más alto del cielo al mediodía, el solsticio de verano. ¿Cuál es el solsticio? El solsticio es el día en que el Sol en que los días son más largos en todo el año, ¿ya? En el verano, el solsticio de verano es el día en que el día dura más tiempo, ¿ya? El 21 de junio el 21 de junio en los calendarios, ¿ya? Los solsticios son el 21 de junio y el 21 de marzo. En ese momento, una columna vertical proyecta su sombra más corta. Si el sol cae en pleno, no proyecta sombra alguna. Eratóstenes sabía que el sol caía de pleno al mediodía del día del solsticio de verano en Asuán. Asuán era otra ciudad que estaba a 800 kilómetros de Alejandría. Los topógrafos en esos tiempos fueron capaces de medir esa distancia con bastante precisión, por ser una distancia más o menos plana y recorrida con frecuencia. Había en Asuán un pozo que en ese día en particular tenía su fondo plenamente iluminado. No había sombra en las paredes del pozo.
Eratóstenes razonó que si los rayos del Sol se extendieran hacia el interior de la Tierra en ese punto, pasarían por su centro. Bien, esto si se los leo, no van a entender nada. Yo mismo estoy leyéndolo y no entiendo nada, así que vamos a recapitular un poquitito y vamos a ver, vamos a estudiar un poco más en detalle cómo Eratóstenes midió el diámetro de la Tierra. Fíjense que en esos tiempos no habían telescopios, no habían anteojos tampoco. La gente que era media cegatona estaba mal, pues no tenían anteojos simplemente, ¿ya? Y por lo tanto era muy difícil medir las distancias, pero sí había geometría. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos geométricos que se van a usar durante todo el semestre, ¿ya? Así que vamos a verlo eso en la pantalla, en la pizarra. A mí me gusta explicar en la pizarra porque es un poquitito más claro a veces. Apps. Son los problemas de en línea. Ya, ahí estamos más o menos, ¿cierto? Ya, miren, hay 2 o 3 conceptos de geometría que necesitamos saber muy bien. Lo primero es los triángulos. Y en particular el triángulo rectángulo. Voy a hacer un repaso bien básico por si acaso, ¿eh? Si ustedes encuentran que es demasiado básico y ya lo han visto, díganme. Si encuentran que es muy complicado, también díganme, porfa, ¿ya? Porque para mí es importante. Los ángulos primero. Los ángulos que vamos a usar, hay varios sistemas. Vamos a usar de 0 a 360. Y a veces vamos a usar de 0 a 2pi, ¿ya? Este es el sistema sexagesimal. Y este debe ser el sistema natural, ¿ya? No me acuerdo el nombre, pero veámoslo, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene un círculo, primero el ángulo, este ángulo, un cuarto del círculo, corresponde a 90 grados, ¿ya? Un ángulo, un medio ángulo es el ángulo completo, o sea, desde aquí hasta allá. Este ángulo desde aquí hasta allá son de 180. Este de aquí hasta ahí 270 y por supuesto el ángulo completo, el círculo completo son 360 grados, ¿ya? Entonces, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y los otros pueden ser cualquier cosa. En un triángulo rectángulo hay 3 nombres que son bien comunes. Esta es la hipotenusa. El lado más largo, el que está al frente
del ángulo de 90 grados se llama el lado de la hipotenusa. Y estos otros lados se llaman catetos. Este es un cateto y este es un cateto. ¿Ya? En un triángulo rectángulo existen dos relaciones que son bien importantes. Si este lado tiene un largo C y a este cateto tiene un largo A y este le llamamos B, tenemos que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, que el largo de la hipotenusa al cuadrado es igual al largo de un cateto al cuadrado más el largo de otro cateto al cuadrado. ¿Ya? Ahora, los ángulos, normalmente a este se le llama, bueno, da lo mismo en realidad, alfa, y a este beta. Alfa y beta son letras griegas a propósito. Y alfa entonces es un ángulo, y vamos a definir lo que se llama el seno de alfa, y eso va a ser el largo del cateto opuesto partido por la hipotenusa. O sea, en este caso particular, a ver, bueno, dejémoslo así nomás, sería B partido por C. Ese va a ser el seno. ¿Ya? El coseno de alfa, del mismo ángulo, va a ser el lado adyacente, que sería A, partido por C. ¿Ya? Y hay otra relación más, que es la tangente, que eso se le llama tangente de alfa también, tangente de alfa, y es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, o sea, B partido por A. ¿Ya? Entonces, estas tres relaciones nos van a servir mucho durante el semestre y tienen que sabérselas. Así que, si no se acuerdan, estudienlas y hagan ejercicios con estas cosas. Acuérdense, mientras más sepan, mejor les va a ir en la vida. Así que, si ustedes dicen, no, esto no es para mí, falso. Ustedes, si quieren saber algo, estudienlo y con eso estamos bien. Entonces, seno, coseno y tangente son estas tres cosas que vamos a usar durante el semestre. ¿Ya? Y además, el teorema de Pitágoras. Ya, hay otra relación geométrica que hay que saberse. Y es los ángulos que subtienden, que hay cuando uno tiene dos líneas paralelas. Estas son líneas paralelas. Y uno tira un trazo entre esas dos líneas paralelas. Se puede demostrar que si este ángulo es alfa, primero que nada, el ángulo que está justo al frente, este de acá, va a ser también alfa. Este se llama el ángulo opuesto por el vértice. ¿Ya? ¿Qué más? Si a este le llamamos beta, este ángulo de ahí le llamamos beta, beta más alfa son 180. Alfa más beta igual 180. ¿Por qué? Porque la suma de este ángulo más este otro ángulo dan un ángulo extendido, ¿cierto? Y este ángulo extendido nosotros ya sabemos que vale 180. Por lo tanto, eso tenemos. Después, si estas líneas son paralelas y esta es una línea recta,
se puede demostrar que si este ángulo vale alfa, este también vale alfa. ¿Ya? Y por supuesto, este de acá también vale alfa. ¿Ya? Así que estas relaciones geométricas que ocurren en líneas paralelas, las vamos a usar también durante el semestre. Así que apréndanse bien estas relaciones. Ahora, hay muchas más relaciones geométricas, pero les estoy mencionando las que vamos a usar y las más comunes más bien, ¿ya? Así que para que las vayan bien. Y lo otro era, déjenme ver qué es lo que más me faltaba. Ya. Ya, entonces, sabiendo esto, volvamos al tema de Eratóstenes. ¿Cómo calculó el diámetro de la Tierra? Espérense, hay una relación más que me faltaba. Si uno tiene un triángulo rectángulo, y uno tiene una línea ahí, si este lado mide A, este mide B, este vale C, y este vale D. Si tenemos este triángulo, y tiene que ser rectángulo a propósito, un triángulo rectángulo. Ese símbolo significa que es un ángulo de 90 grados. Ya, entonces, supongamos que tenemos este triángulo rectángulo y yo tiro una línea aquí que es paralela a esta línea de acá. Fíjense que esta línea es paralela a esta. Si esas dos líneas son paralelas y aquí yo tengo un ángulo alfa, este ángulo también va a ser alfa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son lo que vimos recién de las líneas paralelas. Ya. ¿Qué relación se puede encontrar acá? La relación es la siguiente, que A partido por B es igual a C partido por D. O sea, este largo, ese largo dividido por ese largo, es igual a este otro largo partido por este otro largo. ¿Ya? Esta relación también es bien útil porque sirve para poder calcular alturas o distancias. Por ejemplo, si yo sé que, no sé, pues, si yo sé que aquí hay un árbol, hay un edificio aquí, por ejemplo. ¿Ya? Y yo quiero calcular la altura de este edificio. No van a ir con una wincha y subirse al techo y bajar la wincha hasta el primer piso, ¿cierto? Está medio difícil. Pero, si ustedes tienen el edificio y quieren medirle la altura, pueden medir, por ejemplo, una distancia desde este punto hasta allá, qué sé yo, se alejan, caminan, no sé, por 50 pasos y miden la distancia desde el centro del edificio hasta allá. Después ponen un palito en esta parte. A este palito le pueden conocer la distancia, la altura, porque la pueden medir fácilmente con una wincha. Y hacen este triángulo rectángulo imaginariamente. Entonces, conocen esta distancia, conocen esta otra, y conocen esta distancia, y por lo tanto pueden saber la altura del edificio. ¿Ya? Entonces, esta relación de acá es bien útil también para calcular distancias y para, qué sé yo, y alturas. Ya, veamos entonces el problema de Eratóstenes. ¿Qué es lo que quería hacer Eratóstenes? Eratóstenes quería calcular el diámetro de la
el diámetro de la Tierra, ¿cierto? O, entonces, ¿qué es lo que, veamos un poquitito qué es lo que él razonó. Supongamos que aquí está la Tierra. A ver, vamos a dibujar aquí la Tierra. Esta es la Tierra. Estoy dibujándolo bien grande para que se entienda mejor. Los rayos del Sol vienen casi paralelos desde el Sol. Los rayos del Sol vienen más o menos así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Sol es muy grande, comparado con la Tierra es muy grande y por lo tanto los rayos del Sol vienen casi paralelos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él dijo, estamos en Asuán. Este era el pueblo de Asuán, o la ciudad. Y en Asuán había un pozo, ¿ya? Había un pozo y ese pozo resulta que le llegaba el sol completamente al pozo. Los pozos son verticales y por lo tanto los rayos del sol, él sabía que los rayos del sol llegaban perpendiculares allá, que aquí era un ángulo recto, ¿ya? Y resulta que él estaba en Alejandría y Alejandría estaba acá, por ejemplo. Alejandría, a ver, ya. Y Alejandría estaba a 800 kilómetros. Por supuesto, en esos tiempos no medían la distancia en kilómetros, sino en otras unidades, pero bueno, igual esas son las unidades de hoy día. Entonces, ¿qué es lo que vio él en Alejandría? Él, el mismo día que en Asuán no había el pozo no tenía ninguna sombra, él puso un palito acá. ¿Ya? Y resulta que este palito sí daba sombra. ¿Ya? Fíjense entonces que este método, primero le dice que la Tierra no es plana, sino que la Tierra tiene que ser probablemente redonda. Acuérdense que en esos tiempos no tenían satélites, ni podían salir al espacio como salieron hace poquitito, y ver que la Tierra era redonda, sino que ellos veían todo plano. Así que los que estén en el grupo de los tierraplanistas, con esto se puede demostrar que la Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque si resulta que el mismo día los rayos vienen paralelos y el mismo día acá no hay sombra y aquí sí hay sombra, significa que tiene que haber algún ángulo acá, tiene que haber una curvatura. ¿Y por qué? Porque en esa curvatura se produce esa sombra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Eratóstenes? Dijo, aquí hay una sombra. Entonces, lo que hizo fue medir el ángulo que había ahí en esa sombra. Y ese ángulo lo midió como, si no, 7,1 grados. A ver, no me acuerdo bien si eran 7 o 7,1. 7,1 grados. ¿Ya? Entonces, él midió 7,1 grados y acá habían 0. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿De qué le sirve eso para poder calcular el radio de la Tierra? Hagamos otro dibujito para poder entenderlo mejor. A propósito, hacer varios dibujos siempre sirve. Este dibujo que está acá me sirve para explicar algunas cosas, pero para explicar otras cosas tengo que hacer otro dibujo. Así que acostúmbrense a hacer varios dibujos para poder entender bien lo que están viendo. ¿Ya? Entonces, veamos un poco más grande lo que está pasando. Supongamos que aquí tenemos la Tierra. ¿Ya? Aquí llegan los rayos del Sol. Y aquí está el pozo que no produce sombra. Y por acá está
Alejandría con el palito este que está así, ¿cierto? Y resulta que ese palito le da una sombra. Y él midió que ese ángulo eran 7,1 grados. Todos sabemos que si yo tengo una circunferencia, una pelota, un círculo, y pongo un palito perpendicular a la superficie, si yo extiendo la línea, ese palito va a pasar por el centro. La extensión de la línea va a pasar por el centro, ¿cierto? Entonces, y esta también. Entonces, ese va a ser el centro. ¿Vamos? Ya. Ahora, ¿a alguien se le ocurre qué se puede hacer ahora? Fíjense, que si yo tengo que este vale 7,1 grados, ¿cómo lo puedo hacer para poder encontrar a partir de eso el radio de la Tierra? O la circunferencia o lo que sea. Fíjense. Voy a esta línea que está acá. Esta línea que está acá es la línea que sigue los rayos del sol, ¿cierto? Y esta sombra que está aquí es también la línea que sigue los rayos del sol. Por lo tanto, si yo extiendo esta línea, si yo extiendo la línea y extiendo esta otra línea, voy a tener dos líneas paralelas, ¿cierto? Y si yo tengo dos líneas paralelas y tengo que este ángulo es de 7,1 grados, también, por lo que vimos recién de los ángulos que hay entre líneas paralelas, este ángulo es 7,1, este también es 7,1, y por lo tanto este ángulo es 7,1. ¿Ya? Entonces, y además esto mide 800 kilómetros. ¿Se fijan? Entonces, midiendo esa sombra que está allá, pudo medir el ángulo. Y al saber el ángulo, supo que el ángulo aquí en el centro de la Tierra, el ángulo también era 7,1 grados. Y ahora dijo lo siguiente, mire, una simple regla de 3 ahora. 7,1 grados son 800 kilómetros. Regla de 3. La regla de 3 también... la regla de 3 la vamos a usar bastante también, a propósito, así que repásenla. Entonces, dijo, miren, si este pedacito de tierra tiene 800 kilómetros, entonces el ángulo completo, ¿cuánto va a tener? Entonces, 7,1 grados son 800 kilómetros como... ¿Cuál es el ángulo completo del círculo? 360, ¿cierto? 360 X. ¿Y qué sacamos con esto? Aquí podemos calcular cuánto vale X. ¿Ya? Entonces, X, ¿cuánto va a ser? X va a ser 7,1 partido por 360 multiplicado por... No, a ver, espérense. No, me equivoqué. Paso X multiplicando para allá. Entonces sería... ¿Sí? ¿Qué pasa? Los 800, ¿de dónde los saco? Que ahí me perdí un poquito. ¿Por qué cosa? Los 800. Ah, los 800 ¿Me kilómetros, escuchas? eso los midieron. Eso los midieron, porque ellos sabían cuál era la distancia entre Ah, ya. Asuán y Alejandría. Los midieron, en realidad no sé qué usaban en esos tiempos para medir, pero me imagino que los pasos quizás, o tenían, no sé en realidad qué usaban para medir en esos tiempos. Pero eso lo midieron, así que ese número se sabía.
entonces, 7,1 grados corresponde a una distancia de 800 kilómetros y 360 grados corresponde a ¿qué distancia? Entonces, eso es la regla de 3. Entonces, x, paso multiplicando para allá, x, 800, 360 por 800, y eso partido por 7,1. Aquí está medio, espero que se entienda. Y eso le dio, ¿cuánto le dio? 40.000 kilómetros. Ya. Entonces, con eso, pudo calcular el perímetro de la Tierra. ¿Ya? El perímetro, porque estamos calculando todo ese perímetro. ¿Ya? Y por supuesto, si uno sabe el perímetro, puede calcular el radio y puede calcular el diámetro, porque en esos tiempos se sabía que el círculo, el área del círculo era pi r cuadrado, y se sabía que el diámetro de un círculo era 2πr. Así que, como eso se conocía, entonces pudo calcular el diámetro de la Tierra y el radio de la Tierra. ¿Ya? Y el radio, bueno, el radio son R igual a 7.000, ¿cuánto era? 6.700 kilómetros, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente, pero bueno, no importa. Ya, oye, lo otro, cuando tengan dudas de algunas cosas, algún número, usen el Google. Ubican el programa ese Google, ya, ponen diámetro de la Tierra y les va a salir al tiro. Ya, entonces, ese era el método que se usó para medir, y si se fijan, es pura geometría. ¿Ya? Pura geometría e ingenio. Así que son cosas que, si él lo hizo, entonces nosotros también lo podemos hacer. Ya, veamos un poquitito, volviendo a... Ya, entonces, aquí están viendo de nuevo la presentación, ¿cierto? Entonces, ahí Eratóstenes midió el diámetro de la Tierra, y a partir del diámetro de la Tierra pudo calcular el radio, que son 6.400 kilómetros. Pudo calcular 6.400 kilómetros, y el diámetro real de la Tierra son 6.370 kilómetros, así que estuvo muy cercano a la realidad. Se equivocó por 30 kilómetros nomás. Ya. Después hay otra medición que se hizo, que es la medición del tamaño de la Luna. Esto es un poco más complicado. De nuevo, si uno quiere medir el tamaño de la Luna, ahí sí que no hay manera de, primero que nada, uno no puede usar una wincha, porque ir a la Luna a poner una wincha no se puede, y además la Luna es bastante grande y bastante lejana. Entonces, de nuevo, hubo que usar el ingenio, y aquí es un poco más complicado lo que hizo. Primero que nada, ¿qué fue lo que hizo? Aristarco fue otro científico griego en la misma época de Eratóstenes, alrededor del año 240 a.C., calculó correctamente el diámetro de la Luna y su distancia a la Tierra, comparando el tamaño de la Luna con el tamaño de la Tierra al observar un eclipse de Luna. Aristarco descubrió que el ancho de la sombra de la Tierra en la Luna era 2,5 diámetros lunares, como está aquí en la figura 2. Esto parecía indicar que el diámetro de la Luna es 2,5 veces más pequeño que el de la Tierra. Pero, debido al enorme tamaño del Sol, la sombra de la Tierra se estrecha, como se evidencia durante un eclipse solar.
donde la sombra de la Luna se angosta casi hasta el punto de la superficie de la Tierra, lo que evidencia que el angostamiento es de una luna de diámetro. Entonces, durante un eclipse lunar, la sombra de la Tierra, cubriendo la misma distancia, también debe reducirse una luna de diámetro. Si se tiene en cuenta el estrechamiento de los rayos solares, el diámetro de la Tierra debe ser 2,5 veces más una el diámetro de la Luna. De esta forma, Aristarco demostró que el diámetro de la Luna es de 1 partido por 3,5 veces el de la Tierra. Y el diámetro de la Luna actualmente es 3.640 kilómetros y que está dentro del 5% del valor calculado por Aristarco. Bien, de lo que les leí yo aquí no entendí nada, así que, y me imagino que ustedes tampoco entendieron tanto, así que veámoslo un poco más en detalle. Aquí hay un monito que encontré que les voy a mostrar, en un segundo. Ya. Esto encontré en el internet. Están viendo, sí, están viendo el monito este que tengo aquí, ¿cierto? Aquí está el Sol, Sí, y profe. aquí está la Tierra, y aquí está la Luna. Fíjense que ahí puedo mover la Luna. Ya. Las escalas, por supuesto, la distancia de la Tierra a la Luna no está a escala. Y el Sol tampoco está a escala. El Sol es muchísimo más grande de lo que se ve acá. Pero nos da una cierta idea. Mire, ¿qué es lo que observó Aristarco? Aristarco se fijó que cuando había un eclipse de luna, ¿qué es lo que es un eclipse de luna? Fíjense, la luna está acá. Un eclipse de luna es cuando la Tierra le hace sombra a la luna. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que observó Aristarco? Primero, se fijó que la luna, cuando entraba a la sombra, a la capa de sombra, se demoraba 3 horas y media en ir desde aquí, de donde tengo ahora la manito esta, hasta acá. O sea, desde que empezaba la sombra en la luna, hasta que no había ninguna sombra en la luna, o sea, hasta acá arriba, eso se demoraba 3 horas y media. ¿Ya? Entonces ahí él sabía ya tenía un número. 3 horas y media se demora la luna en atravesar toda esta sombra. Ahora, si nosotros ¿qué otra cosa calculó Aristarco? Resulta que él podía saber que la luna, más o menos, la luna se demoraba 1 hora en recorrer su diámetro. ¿Cómo se puede saber eso? ¿Cómo podemos saber que la luna se demora 1 hora en recorrer el diámetro? Si ustedes salen en la noche y ponen, por ejemplo, un palito y miran a un costado de la luna, ¿ya? Y se quedan quietos en ese lugar durante un rato, van a ir viendo que la luna se va a ir moviendo con respecto al palito. Ustedes tienen el palito ahí, el palito está fijo, el ojo de ustedes también está fijo, están mirando, imagínense que están mirando la luna y están viendo el palito justo que le hace como sombra a la luna, ¿cierto? Entonces la luna se empieza a mover y la luna se demora 1 hora en atravesar el palito completamente. Entonces, él sabía, con eso uno puede saber cuál es la velocidad de la luna, más o menos, por supuesto. La velocidad de la luna es 1 diámetro por hora. No sabemos, por supuesto, todavía no sabemos cuál es el diámetro de la luna, pero sí sabemos que la luna se demora 1 hora en recorrer una distancia igual a su diámetro. ¿Se entiende, cierto? Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Supongan que el palito o la sombra del palito es esta línea de aquí. La luna se va moviendo y Aristarco pudo demostrar o calcular que la luna se demoraba 1 hora en ir desde este punto hasta ese punto de allá.
¿Ya? Después, cuando había un eclipse de luna, Aristarco midió que desde que la luna entraba desde que la luna entraba a la sombra hasta que salía completamente de la sombra al otro lado, eran 3 horas y media. ¿Qué significa eso? Significa que la luna recorría 3,5 veces su diámetro. O sea, la distancia recorrida era 3,5 veces el diámetro de la luna. ¿Ya? Ahora, no sé si, espérense, esto se lo voy a dibujar mejor porque para que se entienda un poco mejor. Denme un segundito. Ya. Acá está la Tierra y aquí está la sombra. Tierra. Y acá está la luna, ¿ya? Entonces la luna se mueve para allá. Entonces, la luna, desde este punto hasta este punto, son 3,5 horas. ¿Ya? ¿Cuál es el recorrido? Por ejemplo, desde aquí hasta acá, esa distancia si se demora 3,5 horas, significa que esa distancia son 3,5 D, en que D es el diámetro de la luna. D igual diámetro de la luna, ¿ya? Entonces, esta distancia desde aquí hasta allá son 3,5. Por lo tanto, esta distancia desde aquí hasta acá son 2,5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la distancia total son 3,5, esta es una luna, por lo tanto aquí adentro tienen que haber 2,5 lunas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que la sombra de la Tierra, la sombra esta, tiene un ancho de 2,5 lunas. Ahora, ¿qué pasa con la sombra? Yo hace un rato les dije que los rayos del Sol venían paralelos, o casi paralelos. Bueno, eso no es tan cierto. No vienen paralelos, sino que vienen en un ángulo que se va cerrando. Lo que pasa es que en la Tierra eso no se nota. Nosotros no notamos esa diferencia porque es tan grande el ángulo es tan chiquitito que no se nota la diferencia en la superficie de la Tierra. Pero sí se nota la diferencia cuando estamos hablando de distancias de la Tierra a la Luna. Ya entonces, ya sabemos ya que el ancho de la sombra es de 2,5 veces el diámetro de la Luna. Si los rayos vinieran paralelos, a ver, ¿dónde lo dibujo? Supongan que los rayos vienen paralelos. Supongan que aquí está el Sol, y aquí está la Tierra. Y aquí está la sombra. Si los rayos vinieran paralelos, el ancho de esta sombra tiene que ser el diámetro de la Tierra, ¿cierto? Esta es la Tierra. Entonces, si los rayos vinieran paralelos, el ancho de la sombra debería ser el ancho de la Tierra, ¿cierto? Porque la sombra se mueve paralela, ¿cierto? Por lo tanto, esta distancia debería ser
esta distancia debería ser el diámetro de la Tierra. Y el diámetro de la Tierra era conocido porque ya lo había calculado Eratóstenes. Así que se sabía cuánto valía ese diámetro, ¿ya? Por lo tanto, la Luna, si esto eran 2,5 veces, 2,5 veces el diámetro de la Luna, entonces, según eso, el diámetro de la Luna es 2,5 veces más chico que el diámetro de la Tierra. Pero resulta que los rayos no vienen paralelos. ¿Cómo sabía Aristarco que los rayos no vienen paralelos? Si ustedes salen afuera al patio y hacen algunos cálculos y mediciones, no tienen ninguna posibilidad de demostrar que los rayos del Sol no vienen paralelos a la superficie de la Tierra. ¿Cómo lo hizo Aristarco? Volvamos un poco al monito este que les mostré recién. Aristarco se fijó en un eclipse de Sol. ¿Cuál es el eclipse de Sol? El eclipse de Sol es cuando la Luna está acá y ahí tenemos un eclipse de Sol, ¿cierto? Cuando la Luna tapa una parte de la Tierra y llega ahí al Sol. Resulta que la sombra de la Luna es muy chiquitita comparada con el tamaño de la Luna, ¿ya? Y de esa manera, Aristarco, ¿sí?, sabía que el Sol tenía que ser mucho más grande que la Tierra y los rayos no podían venir paralelos. El Sol tenía que ser mucho más grande que la Luna y que la Tierra y los rayos, por lo tanto, no podían venir paralelos. No sé si alguien fue a alguno de los eclipses que hubieron, el que hubo en La Serena o el que hubo en Pucón. Si estuvieron allá, se deben haber dado cuenta que, bueno, no era necesidad de estar ahí para darse cuenta, que la sombra que hacía la Luna sobre la Tierra no era demasiado grande, no me acuerdo cuánto eran, deben ser unos 10 kilómetros o 20 kilómetros, una cosa así. Quizá un poco más, no sé. Pero el ancho de la sombra de la Tierra era solamente unos pocos kilómetros, ¿ya? Por lo tanto, es casi, y la Luna es muy grande, y por lo tanto unos pocos kilómetros es lo mismo que decir un punto, ¿ya? Entonces, con eso Aristarco, se me confunden los dos. Aristarco, ¿qué es lo que dedujo? Dedujo que los rayos del Sol, entre la Tierra y la Luna, los rayos del Sol se juntan, o el cono que forman es un cono que tiene que ver justo con el diámetro de la Luna. Por lo tanto, los rayos del Sol se achican un diámetro de la Luna en esa distancia. ¿Ya? ¿Me entienden o no? Veamos eclipse. Miren, fíjense acá. Si los rayos fueran paralelos, esta sombra sería paralela hacia ella, ¿cierto? No son paralelos, porque el eclipse de Sol dice que los rayos se achican, los rayos se convergen. ¿Y cuánto convergen? Convergen justamente un diámetro de la Luna. Entonces, vamos a volver a la pantalla. Miren, este diámetro es lo que vio Aristarco, ¿ya? Si el Sol fuera paralelo, el Sol sería una cosa así. ¿Ya? Esta distancia, lo que se achica la sombra, debido a que el Sol es muy grande, era justamente un diámetro lunar, un D. ¿Por qué? Porque eso lo encontró a partir del eclipse de Sol. ¿Ya? Por lo tanto, él dedujo que la distancia dedujo que el ancho de
el ancho de la sombra tendría que ser 3,5, 2,5, que es lo que había medido, más un diámetro que era el diámetro que le faltaba, ¿ya? Por lo tanto, el diámetro de la Luna era 3,5 veces más chico que el diámetro de la Tierra. Entonces, D de la Luna es igual a D de la Tierra partido por 3,5, ¿ya? Y con eso entonces, como se conocía el diámetro de la Tierra, podía conocer el diámetro de la Luna. Ya, son las 10:44, eso se me olvidó decirles hace un rato. Tenemos 2 módulos hoy día en la mañana y las clases son de 1 hora, ¿cierto? Entonces, las clases las vamos a hacer de 9:40 a 10:40. Después vamos a tener un descanso de unos 10 minutos, 15 minutos, y después vamos a hacer la otra hora de clase, ¿ya? Porque en realidad a uno como profe le va a hacer, así que quiero tomar un poco de algo. Así que nos veríamos, son las 10:45, nos vemos como a las 10:55 más o menos, ¿ya? Para seguir en la clase. ¿Dudas? Ya, profe. Ya, Ya, profe. Ya, nos vemos ya, rápido. Entonces, profe. chao, chao, chao. Nos vemos. Ya, chao. Ya. Después de este merecido descanso, vamos a seguir. Entonces, estábamos viendo el diámetro de la Luna. Aristarco entonces logró con ese método medir el diámetro de la Luna. Les voy a compartir pantalla de nuevo. Y la Luna entonces es 3,5 veces más chica que la Tierra. Y como se sabía el diámetro de la Tierra, se podía calcular el diámetro de la Luna, que es de 3.640 kilómetros, y eso era muy cercano al valor, eso es muy cercano al valor real. Después, ¿qué otra cosa hizo Aristarco? Calculó la distancia de la Luna a la Tierra. ¿Ya? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con el método ese que les expliqué hace un ratito con un triángulo rectángulo. Si en una noche de luna llena pegamos una moneda pequeña a una ventana y nos ubicamos de tal modo de que la moneda cubra la luna exactamente, o sea, hay que mirar la moneda desde una cierta distancia hasta que la moneda cubra completamente la luna. ¿Ya? En esos tiempos no había ventanas a propósito. No había un vidrio en la ventana, por lo tanto la moneda no la podía poner en la ventana, pero habrá ideado algún otro método. Entonces, midiendo el diámetro de la moneda y midiendo la distancia entre la moneda y el ojo, se podía hacer la relación con los triángulos rectángulos. ¿Se acuerdan? Que les puse hace un rato una regla de 3, que la altura de la moneda dividido por la distancia de la moneda a la Tierra es igual a la altura de la Luna, o el diámetro de la Luna, dividido por la distancia desde la Tierra, desde la Luna al ojo. Y el diámetro de la Luna se conocía, el diámetro de la Luna se conocía, y por lo tanto con eso pudo calcular la distancia entre la Tierra y la Luna, por similitud de triángulos, ¿ya? Y eso, y lo que encontró Aristarco entonces es que la distancia de la Tierra a la Luna es 110 veces el diámetro de la Luna. Y el diámetro de la Luna eran 3.640 kilómetros, y con eso entonces se puede calcular la distancia de la Tierra a la Luna. Ahora,
trató de hacer algo parecido con el Sol. Quería saber cuál era la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, también lo podría tratar de hacer con la moneda, ¿cierto? Con la moneda pone la moneda, de manera que la moneda tape completamente al Sol, y uno mide la distancia entre la moneda y el ojo, y el diámetro de la moneda, pero nos falta un dato. El dato que nos falta es el diámetro del Sol, no lo conocemos. Así que ese método no le servía para calcular la distancia de la Tierra al Sol. ¿Cómo lo hizo? Más o menos. Lo hizo de otra manera. Para eso observó una media luna cuando el Sol estaba todavía visible en el cielo. En esa configuración, la luz del Sol debe estar cayendo sobre la luna en ángulo recto con su línea de visión, es decir, las líneas entre la Tierra y la luna, entre la Tierra y el Sol, forman un triángulo rectángulo. Eso es mejor verlo en un dibujito, ¿ya? Miren. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Aquí lo que se ve en el dibujo al lado derecho. El Sol está acá y Aristarco estaba aquí en la Tierra, entonces observó que la luna estuviera iluminada, la mitad de la luna estuviera iluminada por el Sol, ¿ya? Y en ese momento, entonces los rayos del Sol hacían un ángulo recto, llegan en ángulo recto a la luna, y entre la Tierra y la Luna entre la Tierra y la Luna y entre la Luna y el Sol hay un ángulo recto. Y entre la Tierra y el Sol forma la hipotenusa del triángulo rectángulo, y con eso puede formar un triángulo rectángulo. Después midió el ángulo que se muestra aquí con X. Vamos a agrandar un poco más esto. El ángulo X lo midió y le dio que ese ángulo era 87 grados. Y como se sabe las relaciones con los triángulos rectángulos, sabía, por ejemplo, que la tangente de X, ¿se acuerdan bien cuál sería la tangente de X? Tangente de X es la distancia del Sol a la Luna dividido por la distancia del Sol a la Tierra, de la Luna a la Tierra, de la Luna a la Tierra. La tangente X, el ángulo era conocido, la tangente de X la podía calcular, y a partir de eso pudo calcular la distancia entre la Tierra y el Sol. Y encontró que la distancia entre la Tierra y el Sol era unas 400 veces más distante que la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿ya? Por trigonometría calculó que el Sol estaba unas 20 veces más lejos que la Luna. Y ahí se anduvo equivocando un poco porque en realidad está 400 veces más alejado. El problema es que las distancias son tan grandes que un error muy chiquitito produce un error grande en el cálculo, ¿ya? Pero, si se fijan, todos estos son métodos trigonométricos y basados en una buena imaginación. Hay que ser bien ingenioso para poder descubrir estas relaciones geométricas en lo que uno está viviendo y viendo todos los días, ¿ya? Así que eso entonces es la manera como se hicieron estos cálculos. Bien, sigamos un poquitito con la parte más descriptiva de lo que es la física. La física entonces tiene como objeto describir y explicar racionalmente los caracteres y el comportamiento de los entes físicos. Más específicamente, la física estudia las propiedades básicas de la materia y las interacciones que explican su comportamiento. Es la más fundamental de las ciencias y por lo tanto sus principios y teorías sirven de base para entender fenómenos más complejos
que se dan en otras disciplinas, como la astronomía, la química, la geología, la meteorología, etc. ¿Por qué la física es la más fundamental de las ciencias? Porque la física estudia las interacciones entre los cuerpos más básicos, las interacciones entre un círculo, o sea, la fuerza de gravedad, las interacciones, las fuerzas que existen entre los átomos, etc. Esas son las interacciones básicas. Las otras ciencias, la astronomía, la química, la geología, etc., estudian lo mismo, pero a nivel mucho más complicado. Por ejemplo, la química, la física estudia la interacción entre dos átomos, o la interacción entre un electrón y un átomo, entre el electrón y el núcleo, por ejemplo. ¿Ya? La química estudia también la interacción entre los átomos, pero estudia la interacción de miles de millones de átomos, todos juntos. Entonces es como la física, pero complicadísima. Y es tan complicada que ya no se pueden aplicar las fórmulas que uno tiene para dos átomos o para un electrón y un núcleo, ¿ya? Sino que hay que ver otros métodos otros métodos simplificados para poder entender lo que está ocurriendo. La química, por ejemplo, estudia cómo interactúan dos fluidos, cómo reacciona una cierta materia con otra materia. Las reacciones entre un cuerpo y otro se basan en una fórmula química, en una fórmula física. Pero las reacciones de millones de átomos de un tipo y millones de átomos de otro tipo son tan complicadas que ya no se pueden explicar con una sola fórmula. Entonces la química inventa otros métodos para poder explicar esas cosas. Lo mismo pasa con la geología, la meteorología y la biología, ¿ya? La meteorología, por ejemplo. La meteorología es el movimiento de los átomos de aire, de los átomos de nitrógeno en la atmósfera. Pero hay tantos átomos y hay tantas interacciones que hay que ver otros métodos simplificados para poder entender lo que está pasando. No sé si me entienden. Bien, entonces esa es un poco la física. A partir de esas leyes y premisas, a partir de las premisas, la física elabora leyes, teorías e hipótesis. Se expresa en una ley o un principio de regularidad estable y típica en el comportamiento o los caracteres de un fenómeno físico. Cuando las leyes o principios reúnen en un todo coherente un conjunto amplio de fenómenos, se configura una teoría. Y por su parte, una teoría factible, pero no verificada, es lo que llamamos una hipótesis. En física no hay, como en matemáticas, deducciones a partir de postulados elementales, establecidos por la mente del hombre y que poseen validez sin verificación práctica. Para su validación, las leyes físicas deben pasar por la experimentación o surgir a partir de los experimentos. Y eso es lo que se conoce como el método científico. De hecho, las leyes físicas, la mayoría de las leyes físicas se obtienen a partir de los experimentos. No se obtienen a partir de una teoría que después se valida, sino que se obtienen a partir de los experimentos. Por ejemplo, la ley de gravedad. Los cuerpos se atraen. Esa atracción no viene de una teoría que explica lo que es la fuerza de gravedad, sino que viene de un experimento. Un experimento determinó que la fuerza de gravedad es tanto, F igual m por a. Esa es la fuerza de gravedad, ¿ya? Eso partió a partir del experimento. Y a partir de esa fuerza que está hecha experimentalmente, se va desarrollando el resto de la teoría, ¿ya? Entonces, una teoría se desarrolla apoyándose en dos componentes sustanciales,
principios y postulados básicos y hechos experimentales y observables. Entonces, la física se basa en hechos experimentales. Las teorías, si el experimento prueba que la teoría no es cierta, hasta ahí nomás llegó la teoría, ¿ya? Así que esa es una gran ventaja de la física. En política no ocurre eso a propósito. Sí, ustedes saben que cada político tiene su propia teoría y absolutamente todas las teorías son válidas y ciertas. Si los políticos trabajaran en función de la física, debería haber un experimento que probara cuál de esas teorías es cierta y cuáles son falsas. Bien, a partir de las teorías en la física, las teorías conducen a dos resultados generales, que son crear un modelo o descripción eficaz de los hechos observados y predecir nuevos hechos, cuya verificación experimental posterior confirmará o validará la teoría. Entonces, a partir de las teorías se crean modelos y esos modelos después sirven para predecir o para descubrir nuevas cosas. Pero esas nuevas cosas tienen que ser verificadas experimentalmente. Entonces, como les digo, la física se basa fundamentalmente en verificación experimental. A partir de los hechos observables o predictivos, es que se establece o se enuncia una teoría, que configura un modelo cuando es una versión eficaz de lo que se desea verificar. Un modelo eficaz, en consecuencia, posee dos aspectos. Describe adecuadamente los hechos observados y permite predecir nuevos hechos. ¿Ya? Ahora, hay que señalar también que todo modelo puede ser sustituido por otro modelo más simple o que explique mayor número de hechos. Asimismo, cualquier modelo puede ser modificado por la introducción de nuevos hechos conocidos. Y por último, hay que decir que todo lo dicho anteriormente para la física se aplica también a todas las otras disciplinas que usen el método científico. Entonces, el método científico, como les digo, se basa en proponer una teoría, pero después esa teoría debe verificarse experimentalmente. Y esa teoría tiene que ser capaz de hacer predicciones. Y esas predicciones, por supuesto, tienen que verificarse experimentalmente. ¿Ya? La física en la arquitectura. Los libros tradicionales de física no apuntan a ilustrar los conceptos con casos de aplicación en arquitectura, sino la física en general habla de objetos básicos. ¿Y por qué objetos básicos? Porque de esa manera es más fácil explicar las teorías y los conceptos. Hablar de un punto que tiene una velocidad es más fácil de hablar de un auto que tiene una velocidad. Porque un auto, por ejemplo, se está moviendo, pero resulta que las ruedas se mueven de una cierta manera, el auto se mueve en una cierta dirección. Si el camino no está recto, va a haber subidas y bajadas. Entonces, la física en general explica a partir de conceptos básicos. Pero en este curso, como les dije hace un rato, vamos a tratar de aplicar esos conceptos básicos a la arquitectura. Ya, algunos de los subcampos de la física que aportan a la arquitectura y que vamos a ver en el curso son la hidrostática, que tiene que ver con los líquidos, tanques de almacenamiento de agua o gases en edificios, casas, agua en piscinas, cisternas, transporte de agua. La hidrodinámica, líquidos circulando por conductos, en general en instalaciones sanitarias, cañerías, ventilación de una vivienda, viento, etc. El calor, condiciones de confort en un hábitat,
junto con la electricidad, una de las fuentes para alimentar las necesidades energéticas de un edificio, calefactores, conducción y aislación térmica. La acústica, buena acústica de salas de teatro o auditorios, ruido en las grandes ciudades, aislación acústica, etc. La electricidad, que es la fuente para las necesidades energéticas y de iluminación de un edificio, y la luz. Entonces, lo que vamos a ver en el curso van a ser todos estos temas que están directamente relacionados con la arquitectura. ¿Ya? Y por supuesto las vamos a ver dentro de lo posible con ecuaciones para poder hacer algunos cálculos. Porque, como les digo, la física se basa en cálculos y en experimentación. Si los cálculos o los experimentos no soportan una teoría, entonces la teoría no es válida. Si alguien dice, esa pared se va a caer, y los cálculos o la física dicen, no, la pared no se va a caer, entonces la pared no se cae. ¿Ya? Es así de simple. Bien. Y dentro de la física que vamos a ver en arquitectura, la física tiene que ver con la física ambiental. Ahora, la física ambiental es un poco, ¿cómo la podemos definir? Se podría decir que es como la respuesta de los organismos vivos a su entorno, en el marco de la física de los procesos y problemas medioambientales. Ahora, el término medio ambiente es un poco redundante, pero si uno mira las definiciones de medio y ambiente, ¿qué es lo que tenemos? Medio es un espacio físico en que se desarrolla un fenómeno determinado. Medio es un conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades. Medio también es un conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona o grupo humano. Y ambiente, ¿qué es lo que sería ambiente de acuerdo a los diccionarios? Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época. Entonces, si se fijan, medio y ambiente son palabras más o menos son sinónimos, o casi sinónimos. ¿Sí? Sinónimos. Pero al juntar ambos términos en uno solo, hay una redundancia, pero vamos a ver que la física ambiental se desarrolla en las relaciones que surgen entre la atmósfera, los océanos, la tierra, los suelos y la vegetación. Abarca los siguientes temas: el entorno humano y física de supervivencia, el entorno construido, ambiente urbano, energía renovable, sensores remotos, clima y cambio climático y salud ambiental. ¿Ya? Para comprender cómo evoluciona cualquier proceso ambiental específico, es necesario entender que todos estos procesos son interdependientes. La formación y movilidad de las nubes, por ejemplo, se ilustra solo un aspecto de una serie de procesos ambientales globales y requiere el estudio de las transformaciones de la radiación solar y el balance de radiación, cambios de fase en los ciclos de agua, monitoreo de fenómenos físicos, intercambios entre la Tierra, los océanos, la atmósfera y la biosfera, fenómenos de transporte, especialmente transferencia de masa y energía térmica. Ya. ¿Cómo podríamos definir el ambiente? El ambiente se puede definir como el entorno en que se encuentra cualquier entidad. Por ejemplo, para una nube, su entorno puede ser la región de la atmósfera en la que se forma. Para una planta, el ambiente es el campo en que se encuentra. Para una ballena, es el mar en que nada. Y para el ser humano, es el entorno urbano que habita, o en realidad también el entorno rural. Por lo tanto, es útil abordar los problemas ambientales dentro del contexto del entorno en que se encuentra el objeto. Esto supone, además, despreciar todos los aspectos que no son relevantes para el estudio del problema en particular. Entonces, entorno humano.
Los organismos vivos tienen que adaptarse y sobrevivir en una variedad de condiciones ambientales, incluidos climas cálidos y fríos. Las necesidades básicas para el sustento de la vida humana, como un modesto estado de comodidad y seguridad, requieren el suministro de alimentos, ropa y refugio. Los organismos vivos son entidades termodinámicas caracterizadas por flujos de energía, tanto dentro del cuerpo como en el cuerpo y su entorno. Para que las personas sobrevivan, la temperatura corporal central debe mantenerse dentro de un rango estrecho de temperatura, entre 35 y 40 grados Celsius. En climas fríos, sin aislamiento y calefacción adecuado, la temperatura corporal puede caer por debajo de los 35 grados. Y en climas cálidos, la deshidratación puede que haga el cuerpo vulnerable. A propósito, estábamos hablando recién de Aristarco, ¿cierto? Y Eratóstenes. ¿Dónde vivieron ellos? Ellos vivieron en los alrededores del mar Mediterráneo. ¿Por qué se desarrolló la cultura en general alrededor del mar Mediterráneo? Y no por qué, por ejemplo, en el sur de Chile, en Punta Arenas, o en el Amazonas. Y eso tiene que ver justamente con la temperatura. Porque en el mar Mediterráneo, en el sector del mar Mediterráneo, la temperatura no es ni muy alta ni muy baja. Por lo tanto, las condiciones de vida son mejores y más fáciles en esa región. En esos tiempos no había muchos medios para controlar la temperatura. No había estufas eléctricas, había estufa de leña, por supuesto, había leña, pero los sistemas de la aislación de las casas no eran tan buenos, por lo tanto, no era posible vivir en lugares donde las condiciones fueran muy difíciles. O si se podía vivir, era muy difícil desarrollar otras cosas. Entonces, por eso es que la cultura y la ciencia se desarrolló primero en los lugares donde era más fácil. ¿Por qué no se desarrolló ciencia en el Amazonas, por ejemplo? Porque en el Amazonas las temperaturas eran muy altas, había condiciones muy difíciles y probablemente la gente estaba más preocupada de sobrevivir que de hacer ciencia. En cambio, en el sector del Mediterráneo, las condiciones no eran tan difíciles, las temperaturas no eran tan extremas, y por lo tanto la gente tenía, además de sobrevivir, tenía tiempo para hacer otras cosas. ¿Se fijan? Que el desarrollo humano al comienzo estuvo relacionado con esas condiciones. Ya. Las transferencias de energías es algo que vamos a ver un poquitito más adelante. Y todas esas transferencias de energía se basan en ciertos conceptos y leyes de la física. Las leyes de la termodinámica, los principios de entropía, entalpía y energía libre de Gibbs, principio de conducción, convección, radiación y evaporación, ley de enfriamiento de Newton y la ley de radiación de Stefan Boltzmann. Esto se ve complicado, pero no es tan complicado y lo vamos a ver de una manera que se entienda y que puedan aplicarlo a la arquitectura directamente. ¿Ya? Entonces, conocer un poco más todo lo que son las temperaturas y las transferencias de energía se pueden aplicar para, por ejemplo, seleccionar ropa más adecuada para usar en climas particulares, reducir riesgos de lesiones, mejorar la salud humana. La razón por la que los seres humanos pueden sobrevivir es debido a un balance energético. Y esto tiene implicaciones muy importantes para los intercambios de energía entre las casas y su entorno. Entonces, como les digo, el balance energético es muy importante. Y aún hoy día es importante el balance energético. ¿Por qué es más difícil hacer ciencia en el Amazonas?
o por qué es más difícil que se desarrolle algo en el Amazonas. Estoy poniendo el Amazonas por un ejemplo de un lugar donde hace mucho calor. Porque en condiciones de mucho calor, el cuerpo, las personas no funcionan bien, no podemos, y se necesitaría, por ejemplo, aire acondicionado. En Brasil eso existe, yo algo conozco por allá, y en Brasil las universidades, para que funcionen bien, tienen aire acondicionado. ¿Por qué tienen aire acondicionado? No porque sean cómodos y porque les guste vivir la vida loca, como se dice, sino porque el aire acondicionado permite tener temperaturas adecuadas para poder trabajar de manera más eficiente, ¿ya? Así que esas cosas no son porque sí, ni son porque ni son solamente por comodidad, sino porque eso permite mayor eficiencia en las actividades. Y eso está relacionado con el entorno construido. Desde los tiempos más remotos, la gente ha adaptado su hábitat para protegerse del clima. Hoy en día, los diseños de casas, oficinas, escuelas, fábricas están regulados por legislaciones de seguridad y salud, no sé si son tan estrictas, pero legislaciones de seguridad y salud para garantizar el confort y la seguridad de los ocupantes. Los diseños de edificios y estructuras, y por lo tanto la normativa que los rige, deben ser compatibles, entre otras cosas, con las leyes de la física. Cuando se hace una construcción, hay que considerar, por supuesto, las fuerzas a las que se va a ver sometido. El riesgo de fuertes vientos, tormentas, inundaciones y terremotos determinará el tipo de materiales que deben usarse en la construcción de un edificio y podría determinar su altura y profundidad de los cimientos. Las bases, a medida que avanza la ciencia y que avanza la tecnología, cada vez se ha podido estudiar mejor las estructuras y poder hacer diseños más decentes. ¿Qué pasó con la Torre de Pisa, por ejemplo? Ustedes conocen la Torre de Pisa, ¿cierto? Simplemente que cuando se construyó la torre no se conocía muy bien cuál era la estructura del suelo. Y ese suelo de a poco fue cediendo y por eso que la torre se ha ido ladeando, no es ladeando la palabra, se me fue la palabra, se ha ido inclinando, ¿ya? Y de hecho hace poco le hicieron toda una reestructuración de la base para que no se siga inclinando, porque si sigue inclinándose se va a caer eventualmente. Ya. Bien, tenemos un entorno construido, después hay un entorno urbano. Hay varios entornos. El entorno más cercano es el entorno donde uno vive, la casa, la oficina, la universidad, una sala, etc. Pero los seres humanos son sociables y eligen vivir en grupos más grandes para poder compartir recursos y experiencias. Por primera vez en la historia, en la década de los 90, el número de personas que vivían en zonas urbanas superaban a los que vivían en zonas rurales. ¿Y eso por qué? Porque el entorno urbano, de nuevo, permite optimizar los recursos. ¿Por qué existen las ciudades? Porque en las ciudades es más fácil llevar los servicios básicos, es más fácil tenerlos en una ciudad que en un entorno urbano. Por ejemplo, las cañerías de agua. En una ciudad se necesitan cierta cantidad de kilómetros de cañerías para miles de personas. En el entorno rural se necesitan probablemente los mismos o más kilómetros de cañería, pero para 2 o 3 personas. Por lo tanto, es mucho más eficiente una vida en un entorno social urbano. Lo mismo ocurre con el transporte, etc. Y finalmente está el entorno global. El entorno global tiene que ver con el carácter nacional o internacional. Muchos de los problemas ambientales que
que enfrenta el mundo de hoy tienen consecuencias globales. Uno de ellos, por ejemplo, es el agujero de ozono, que fue causado por emisiones globales de sustancias químicas que son los clorofluorocarbonos. El 17 de septiembre se celebró el Día del Agujero de Ozono, a propósito. Y lo mismo ha pasado con el calentamiento global. El calentamiento global es un resultado de emisiones globales de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Los otros gases son el metano, el óxido nitroso y el carbono negro. Ahora, estos son problemas globales y por lo tanto deberían resolverse en un entorno global. Lo bueno es que esto sí puede resolverse. Ahora, si ustedes escuchan lo del calentamiento global, si uno lee lo que está ocurriendo o mira las noticias, pareciera que el mundo se va a acabar en unos meses más, ¿no es cierto? Hablan tantas cosas tan terribles del calentamiento global que pareciera que la Tierra se va a romper en un par de años más. Pero lo que ocurrió con el agujero de ozono es un ejemplo muy positivo de que sí podemos, como comunidad global, resolver un problema global. ¿Cómo se llama esto? En el año 1989 se firmó el Protocolo de Montreal, que fue el comienzo de la solución al problema del agujero de ozono. Desde ahí en adelante se empezaron a implementar políticas globales para la eliminación de los clorofluorocarbonos en los procesos industriales. Y eso ha tenido como consecuencia que el agujero de la capa de ozono ha ido disminuyendo y eventualmente se va a recuperar completamente, si no me equivoco, por el año 2060, 2080, por ahí más o menos, en teoría debería estar recuperado el agujero de ozono. ¿Y por qué eso? Porque a nivel global la gente se pudo poner de acuerdo e implementar políticas tendientes a eliminar esos contaminantes. Hay que esperar que pase lo mismo con el calentamiento global. Ya. Los procesos ambientales que forman el tejido de la física ambiental están mediados por la integración de 4 componentes: la Tierra, los océanos, el aire y la biosfera. La biosfera se refiere a todos los seres vivos que hay en la Tierra. La superficie del globo consiste en una parte superior de la geósfera, la litosfera, la hidrosfera, que incluye las nubes, el vapor de agua que envuelve la Tierra, y la biosfera. Visto desde el espacio, la Tierra está cubierta con aproximadamente un 70% de agua, y los océanos, como parte del ciclo hidrológico, juegan un papel extremadamente importante en el desarrollo y mantenimiento del clima global, a través del transporte de masa y energía térmica. Las partes de las masas terrestres que consisten en desiertos y las regiones polares de la criosfera también tienen un papel en esta distribución de energía. Bien, todas estas interacciones son las que forman la biosfera, forman el entorno humano donde podemos vivir. Y esta imagen que está aquí muestra un poquitito, bueno, muestra la Tierra, por supuesto, muestra que gran parte de la Tierra está cubierta de agua, pero además muestra un poco la fragilidad de la atmósfera. La atmósfera respirable es esta capita celeste que se ve aquí sobre la Tierra. Si se fijan, es una capa muy delgada, delgadísima, comparada con la Tierra completa. Por lo tanto, una pequeña perturbación en la Tierra
puede producir grandes cambios en la atmósfera. Así que la atmósfera es muy chiquitita comparado con la Tierra total. La cantidad de aire respirable solamente tiene 10 kilómetros de altura. Y el diámetro de la Tierra son 12.000 kilómetros de altura. Entonces hay una tremenda diferencia entre el tamaño de la Tierra y lo que es la parte respirable, que es donde nosotros podemos vivir. Así que por eso que hay que tener ojo y cuidar la atmósfera. La capa más baja de la atmósfera se llama troposfera y es donde ocurre la mayor parte del clima, que son los 10 kilómetros que les hablé recién. La troposfera son más o menos 10 kilómetros y ahí es donde ocurre el clima. Ahí donde están las nubes, ahí donde se producen los vientos, los cambios de temperatura, etc. El impacto de la energía solar en la Tierra y la atmósfera junto con el efecto, la energía solar que llega a la Tierra junto con la rotación de la Tierra generan los patrones de viento característicos responsables de los diferentes sistemas climáticos globales, como el fenómeno del Niño en el Pacífico, la circulación del Atlántico Norte, los huracanes, etc. Las complejidades del sistema climático global están mediadas por sistemas de retroalimentación, como el que existe entre la atmósfera y los océanos. El tiempo se refiere a la fluctuación diaria de una serie de parámetros: lluvia, insolación solar, presión, temperatura, viento, humedad, cobertura de nubes. El clima son las condiciones climáticas medias que prevalecen en una localidad geográfica determinada durante un periodo prolongado. Aquí, si se fijan, otra cosa que les quería mencionar: la Tierra tiene mucha agua. El 70% de la superficie de la Tierra es agua. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en estos últimos años? Especialmente, ¿qué está ocurriendo en Chile? Tenemos sequía. Y va a seguir habiendo sequía debido al tema del calentamiento global. Pero ¿cómo puede haber sequía? ¿Cómo puede faltar agua teniendo el 70% de la superficie de la Tierra cubierta por agua? Entonces, ¿qué es lo que significa eso en términos de ustedes como arquitectos? De alguna manera, tenemos que ir pensando en soluciones para poder aprovechar esa gran cantidad de agua que tenemos en la Tierra y poder usarla para poder regar o evitar que hayan inundaciones. Entonces, tenemos que un poco empezar a pensar ya a nivel un poquitito más grande para tratar de evitar estos grandes problemas que estamos teniendo ahora último por el tema del calentamiento global. Y ahora último me refiero porque las temperaturas han aumentado estos últimos años, la cantidad de inundaciones en el hemisferio norte o en algunos otros lugares, creo que es en Colombia y Venezuela también hay tremendas inundaciones, pero resulta que en Argentina y Chile hay sequías. Entonces, tenemos de alguna manera que ir pensando en ocupar esos tremendos recursos que tenemos en el mar para poder mejorar un poco las condiciones en algunos lugares de la Tierra. Y ahí la arquitectura tiene un papel muy importante que jugar. Bien, la vida entonces en la Tierra es tenue. Si la Tierra hubiera estado un poquitito más lejos de la superficie del Sol, las temperaturas serían demasiado bajas para sostener la vida como la conocemos, ya que el agua estaría congelada. Y si la Tierra estuviera un poco más cerca de la superficie del Sol, las temperaturas serían demasiado altas para que el agua estuviera en forma líquida y por lo tanto la proximidad entre la Tierra y el Sol controla gran parte de la temperatura y el ambiente global. La radiación solar mantiene la temperatura de la superficie de la Tierra y conduce a la producción de nubes que transportan el agua sin sal que necesitan la mayoría de las plantas y animales para vivir y crecer.
La energía del Sol establece la dinámica dentro de la atmósfera que conduce a los vientos que transportan las nubes. ¿Ya? Bien, son las 11:42. No, pues todavía nos queda un tiempito. ¿Sí? Vamos a terminar como a las 11:50. ¿Ya? Entonces, la energía del Sol establece la dinámica dentro de la atmósfera que conduce a los vientos que transportan las nubes. La radiación que llega a la superficie de la Tierra es utilizada por las plantas en la fotosíntesis para producir el oxígeno y los carbohidratos, que son los que utilizan todos los otros seres vivos de la Tierra, y que ha llevado a su vez al establecimiento de una atmósfera alrededor del planeta. Si queremos comprender los procesos ambientales globales, es necesario comprender cómo la energía solar impulsa muchos procesos en la atmósfera. Se requiere una comprensión de las leyes de la termodinámica, procesos físicos de evaporación y principio de calor latente, propiedades del hielo y del vapor del agua, conceptos físicos de humedad y presión de vapor, de saturación, propiedades de los fluidos y las leyes físicas de la dinámica de los fluidos, y principios y leyes de la electricidad. Ya. La arquitectura y la física ambiental. A lo largo de las distintas culturas de la civilización humana, la arquitectura se ha expresado como una respuesta al tiempo, a la cultura y a las condiciones físicas ambientales del sitio en el cual se desarrolla, sin olvidar que los efectos del medio ambiente inciden también tanto en la energía como en la salud del hombre. La arquitectura en otros tiempos se caracterizó por ser la respuesta de adaptación al medio de emplazamiento. La orientación, la luz, el viento eran criterios condicionantes para la construcción, tanto en edificaciones de gran magnificencia como pirámides, templos y catedrales, hasta en viviendas o simples recintos mortuorios. En ellos predominaba el uso de materiales autóctonos en consonancia con criterios de adaptabilidad y belleza. En tanto, esta obedecía a patrones de proporción, escala y representación simbólica. El diálogo entre la arquitectura y ambiente existe desde las construcciones más primigenias hasta las más contemporáneas, con las cuales se busca, aplicando principios de sustentabilidad, recrear las respuestas de adaptación al medio implementadas en el pasado, pero con el uso de nuevas tecnologías y nuevas respuestas formales. Hoy existe la motivación de implementar en el proceso arquitectónico-tecnológico estrategias que respondan adecuadamente a la manera en que se interviene el territorio, proyectando el hecho construido como resultado de la conjugación del saber de diversidades disciplinas. Entonces, de la mayoría de los fenómenos físicos que se mencionaron recién y que son relevantes en el diseño arquitectónico, nos vamos a enfocar en la luz, el viento, la temperatura y humedad. Estos son tres de los temas que vamos a ver. El otro tema también va a ser los fluidos. Bien, eso es lo que les quería ver por hoy día. Quizás es un poco, les voy a subir estos apuntes, más los apuntes que vamos a ir viendo más adelante, vamos a subirlos al U-Virtual, y ahí ustedes pueden bajarlos y leerlos más tranquilos si quieren. Pero con esto quedamos por hoy día. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir?
en las próximas clases vamos a empezar a ver la luz ya un poco más en detalle y vamos a poder hacer algunos cálculos. La luz, por supuesto, el ojo, el color, todas esas cosas. Pero por ahora estamos listos con la clase de día. ¿Preguntas o algún comentario, alguna cosa que quieran ver? Profe, Ajá. ¿habrá guías para como estudiar en la U virtual? ¿O tendremos que como hacerlo por nuestra cuenta? Vamos a darles guías. Vamos a darles Ah, guías de ejercicio y algunas de esas guías las vamos a resolver en clase también. Pero por supuesto ustedes también tienen que estudiar por su cuenta. Y ok. lo otro es que, si es que a mí me gustaría que si ustedes quieren resolver algún problema específico o alguna cosa que les interese más, que me la digan y lo hacemos en clase. ¿Ya? Pero les vamos a dar luego ejercicios resueltos y también vamos a resolver ejercicios en clase para que vayan viendo cómo se hacen las cosas. Pero lo primero que tienen que hacer es ya empezar a repasar geometría. Lo que vimos hoy día de geometría lo vamos a usar bastante, así que empiecen a repasar esa parte. ¿Ya? Eso. Ya, profe. Yo les voy a mandar un correo con el enlace para que puedan ver el video de hoy día. Y los demás también. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta por ahí? No, profe. ¿Ya? Profe, había veces en las que se le cortaba un poco el audio y el video y como que uno se confundía un poquito. Ah, qué lata. Sí, es que mi internet, yo vivo en Curacaví, po, y aquí el internet llega en carrete huelle, entonces media lenta. Sí, sí. Voy a mire, estoy tratando de instalar otro sistema a ver si me funciona mejor, pero no es mucho, por ahora no es mucho lo que puedo hacer. Espero que mejore con el otro sistema que creo que tengo, que creo que ya va a llegar. Pero en sí igual se entiende casi todo el contexto. Solo son algunas pequeñas palabras que a veces se entrecorta, pero la gran mayoría todo bien. Ya, qué bueno, qué bueno. Acuérdense que interrumpan nomás, ¿ah? Como les digo, no se preocupen de levantar la mano, de poner un mensaje ni nada, porque si no los veo, a veces no lo veo nomás. ¿Ya? Así que interrúmpame nomás, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso. Nos vemos entonces, porque les vaya muy bien. Ya, profe, Muchas gracias. gracias, Igual. profe. Ya, profe, muchas Que esté gracias. bien. Cuídese. Chao.